la parte de ángulos. Vamos a definirlo. Primero, vamos a definir cómo nombrar un ángulo. Pues quedamos que un ángulo se nombra de la siguiente forma. Este sería mi ángulo, θ. Pues el ángulo lo puedo definir, si defino los puntos A, B y C, como el ángulo, la nomenclatura, el ángulo de un extremo, el intermedio y el otro extremo. Pues mi ángulo θ se define como el ángulo que va de A a B y a C. Que va de A a B y a C. Este ángulo, este es mi ángulo, ¿sí? Esa es la nomenclatura en la cual vamos a definir los ángulos. Por ejemplo, si yo defino el ángulo alfa, llamo aquí 0, es igual al ángulo A0D. Llamo beta. El ángulo beta sería A0, A o B. Pues la nomenclatura para definir ángulos va a ser esta. Un ángulo es igual, defino la nomenclatura, un ángulo A o B. La O normalmente se define cuando yo cruzo dos líneas rectas, se define como el origen. Pues es muy común que aparezca una letra O mayúscula porque ahí partimos del origen y de ahí se van haciendo las diferentes situaciones, ¿sí? En clasificaciones, incluso en algunos libros, llega a aparecer así. Dicen, pero es que no está la O. Bueno, ellos definen la O como el origen, aunque no la escriban. Sin embargo, correctamente sí hay que escribirla para que quede claro y no haya ningún problema. Si no, pues bueno, formalmente estaría mal. Sin embargo, unos libros por nomenclatura, bueno, lo llegan a omitir. Nosotros no lo vamos a omitir. Siempre hay que escribirlo para saber de dónde a dónde partimos. ¿Sí, chicos? Bueno, ya viendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Defino dos rectas paralelas. Esto solamente es válido si las rectas son paralelas. Si las rectas no son paralelas, los ángulos cambian y no tienen estas características. Lo corto por una tercera recta que ya puede ser sea como sea. Defino los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H. Y aquí tengo 8 ángulos. Suponiendo que L1 y L2 son paralelas. Pues si la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas, tenemos ciertas características. ¿Cuáles van a ser? F y D son iguales. E y C son iguales. Y se le llaman alternos internos. Análogamente, H y B son iguales. H y B son iguales y G y A son iguales. A esto se le va a llamar alternos externos. Chequen que estos estaban adentro y se llaman alternos internos. Estos están afuera y se les llaman alternos externos. Pues en este caso estos se llaman alternos internos y alternos externos. También vamos a tener ciertas características, que si yo tengo una línea recta, acuérdense que los ángulos son suplementarios porque suman 180 grados. También puedo definir que los ángulos opuestos por el vértice, esto de ángulos opuestos por el vértice es válido siempre, no importa si son rectas paralelas o no. Si yo tengo una recta y lo corto por otra recta, los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Claro que si esta recta es paralela a esta recta, puedo comparar los ángulos de aquí con los ángulos de acá. Si estas rectas no son paralelas, no puedo comparar estos ángulos con estos otros ángulos. Vamos a ver.
Y bueno, como aquí si son rectas paralelas, puedo comparar los de aquí con los de acá. Pues yo puedo decir que B es igual a D. También puedo decir que F es igual a H. Y de otra forma, también estos son opuestos por el vértice. A es igual a C y E es igual a G. Opuestos por el vértice. Pero además, B y D, F y H. Y habíamos quedado que H y B son iguales. H y B son iguales, pues estos dos son iguales. También habíamos quedado que A y G son iguales. Aquí era A y C y E y G. Aquí era la G. Pues digamos que A y G son iguales, pues también vamos a obtener esto. Pues resulta que este y los cuatro ángulos son iguales. Pues puedo hacer comparaciones, cuando yo tenga varias rectas paralelas, puedo hacer comparaciones de unos con los demás. Y análogamente, este y este también son iguales, son opuestos por el vértice. Estos dos son opuestos por el vértice, estos dos son opuestos por el vértice, pero como estos son alternos internos, son iguales, pues estos también son iguales. Pues aquí manejamos diferentes semejanzas y eso puede hacer que nosotros podamos tener en un triángulo poquitos datos y calcular todos los demás. Pues ya definimos los alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, adyacentes. A, su adyacente sería B y su adyacente sería D. ¿Qué quiere decir? Que son adyacentes que están juntito a él. ¿Qué ángulo está juntito a A? Pues el B y el D. Pues el adyacente A es el B y el adyacente A es el de cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí en G, ¿cuáles son sus adyacentes? Sus adyacentes sería el H y su adyacente sería el F. Cualquiera de los dos son adyacentes. Pues dos ángulos son adyacentes si se encuentran uno pegadito del otro. Y si se forman líneas rectas, además de ser adyacentes, son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que forman un ángulo de, o que suman un ángulo de 180 grados. Bueno, con eso podemos hacer algunas cuentas. Vamos a hacer una figurita y aplicarlo para ver para qué me sirve. Y bueno, ahora aquí les manejé un triangulito en el cual les digo que la recta L1 es paralela a L2, que es paralela a L3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular todos los ángulos que faltan, todos. Todos los ángulos que faltan los vamos a ir calculando. Vamos a empezar. Primero, es un triángulo. Si es un triángulo, la suma de sus ángulos me tiene que dar 180 grados. Pues si ya tengo dos, 70 y 60, me quedan 130. Para 180, este vale 50 grados. Si este mide 70, esta es una línea recta. Forman un ángulo de 180 grados. Si este es de 70, ¿cuánto me falta para 180? 110. Si este mide 70, este mide 70 también. Como son opuestos por el vértice, este también mide 70. Este mide igual 110. Este mide 110. Son iguales, porque son rectas paralelas. Ahora, hacemos este triangulito pequeño. 70 y 70, 140. ¿Cuánto me falta para 180? 40. Pues ya esto forma una línea recta. Tiene que medir 180 grados. Tengo dos, puedo calcular el tercero. 70 y 40, 110. 110 para 180, 70. Hacemos lo mismo aquí. Así como lo hicimos de este lado, ahora lo vamos a hacer del otro lado. Si este mide 60, ¿cuánto me falta para 180? 120. Pues este es igual. Este no se puede porque aquí está partido, vamos a verlo ahorita. Pues 50 y 60, 110 para 180, 70. 70 más 70, 140, pero esta es una línea recta. Tiene que medir otra vez 180. 70 y 70, 140. Para 180, 40. Nuevamente es un triángulo, pues tiene que medir 180 grados.
70 y 40, 110. Para 180, 70. Ahora sí, 120 para formar una línea recta, para 180, 60. Pues aquí formo una línea recta y tengo dos ángulos, puedo calcular el que me falta. 120 y 30, 150. Para que me dé 180, que es una línea recta, me quedarían 30. O análogamente, si este mide 60, este mide 60. Si uno medía 30, ¿cuánto me falta? Me faltan otros 30. Como ustedes ven, puedo partir de varios lugares. Puedo partir de arriba, de un extremo, de otro. No hay ningún problema. Ustedes nada más vayan viendo que falte un ángulo. Si falta más de un ángulo, ese no, busquen otro, busquen otro. De tal forma que nada más falte un ángulo, ya sea en una línea recta, en un ángulo recto o en un triángulo. Vamos a ver cuál me falta. 60, este también mide 60, este también mide 60 porque son opuestos por el vértice. Pues vamos a ver, aquí abajo ya tengo todos. Aquí ya tengo todos. Aquí ya tengo todos. Aquí, vamos a ver. 70 y 30 son 100. Es un triángulo, tiene que medir 180. Este mediría 80. 120 y 30, 150. Para 180, este mide 30 también. Análogamente este de aquí. 60 y 40, 60 y 80, 140. Para 180, este es de 40. Y ahora sí ya tengo una línea recta. 40 y 110, 150. Para 180, 30. O la otra podría ser, bueno, me faltaba este, pero tengo todos los demás. Como es un círculo, ¿cuánto me falta para 360? Que es lo que yo les comentaba, puede ser de esa forma. Tengo 50 y 30, 80. Para 180, 100. O 80 para 180, también me queda así. Y como ustedes ven, tenemos todos. Esta es una característica que me puede ayudar a que vayan buscando ángulos, vayan checando. Si ustedes ven, no tienen ejercicios así formales en sus ejercicios. Sin embargo, esto me va a ayudar a ir buscándole, a irle usando la creatividad para ir encontrando ángulos. No hay una regla, no es que primero este, luego este, no. Empecé por aquí, luego seguí por acá, y luego junté los dos pedazos, luego me seguí arriba. Pero pude haber empezado por arriba e irme hacia abajo. Se pueden hacer diferentes cuestiones, aquí depende de su creatividad. Incluso si ustedes vieron, no hice ninguna cuenta. Aquí sí, todas las cuentas fueron mentales. ¿Por qué? Porque pues, eran muy fáciles, no tenía segundos, no tenía minutos, y los números eran pues, bastante sencillos. No repetía, hay ocasiones que se ponen X y 2X y 3X, y bueno, ahí sí, porque tengo que sumar las X y ver cuánto tienen que valer, pero en este caso no se dio. Aquí me ayuda a desarrollar la habilidad de ir buscando la creatividad. Y con esto encontrar algunas razones que me van a encontrar otros ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, este. En el siguiente triángulo, si B es igual a C, demostrar que A es igual a D. Le llamo aquí un punto E, porque esto no se ocupa. Pues que lo que yo tengo que demostrar que A y D son iguales. Y aquí es donde yo les comentaba que pueden ir buscándole. Yo lo voy a hacer de una forma, no quise que es la única. Hay diferentes formas, ustedes tienen que ir desarrollando la habilidad. Pues con este me quedaría esto. Por eso les explicaba ahorita la otra parte de alternos internos. Vean cuáles son iguales. Aquí a lo mejor no puedo ocupar tanto eso porque no tengo más rectas paralelas, a diferencia del caso anterior. Pero puedo ocupar otros principios que van a servir. Por ejemplo, aquí. B es igual a. No se lo voy a escribir todo, ustedes sí lo tienen que ir escribiendo. Yo no se lo voy a escribir porque no me va a alcanzar todo el pizarrón, pero ustedes sí lo van a escribir. Yo nada más les voy a escribir las ecuaciones. B es igual a. Ustedes van a poner, dado que B y A forman una línea recta, por lo tanto, B más A es igual a 180 grados. No solamente hay que poner esto, hay que poner la redacción completa. Dado que B y A forman una línea recta, es un ángulo suplementario, suman 180 grados. Ya que puse eso, también puedo poner. Además, yo sé que C más D también forman una línea recta, por lo tanto también son suplementarios. Suman 180
grados. Por lo tanto, como B más A, me escriben aquí, por lo tanto, como B más A suman 180 y C más D suman 180, esto implica que B más A es igual a C más D. Pero como yo sé que B es igual a C, de acuerdo a lo que tenemos aquí, yo puedo escribir B más A es igual a B más D. ¿Sí? En vez de poner la C, estoy poniendo la B porque la regla me dice que son iguales. Elimino y me queda que A es igual a B, que era lo que yo quería. Si nada más me escriben esto, se lo voy a poner mal, hay que escribir toda la nomenclatura. Dado que A y B forman una línea recta, son suplementarios, por lo tanto, inscribimos esto. C y B también forman una línea recta, por lo tanto son suplementarios y ponemos esto. Ahora, como A más B suman 180 y C más D también suman 180, por lo tanto, y ya me escriben la ecuación, que son iguales. Por la hipótesis, B y C son iguales, en vez de poner C, puedo sustituir con B. Y ya me ponen la ecuación, eliminamos y ya me ponen esto. Tienen que poner toda la redacción en cada paso, chicos, sí es importante que la vayan escribiendo. En cada paso la redacción para ver qué es lo que hicieron. Eliminaron, sustituyeron, usaron una regla de ángulos complementarios, de conjugados, de opuestos por el vértice, o qué hicieron para poderlos eliminar. Bueno, seguimos. Tengo un ángulo recto formado por A, B y C. Y en medio, quién sabe dónde, lo parto con una recta D. Y yo digo, si este ángulo lo bisecto, recordamos que bisectar quiere decir partir el ángulo exactamente a la mitad. Si este ángulo lo bisecto y este ángulo lo bisecto, las rectas que forman las bisectrices forman un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Eso es lo que me piden que yo demuestre. Pues si yo tengo un ángulo de 90 grados, lo parto en dos partes, sea como sea, no necesariamente igual, puede ser uno de 60 y uno de 30, uno de 50 y uno de 40, dos de 45, cualquier cantidad que queramos. Tengo dos ángulos que suman 90 grados. Si cada uno de ellos los parto a la mitad, la suma de las mitades de cada uno de ellos me tiene que dar 45 grados. Pues vamos a empezar. El ángulo A, B, C es igual al ángulo A, B, D más el ángulo D, B, C. Yo pongo este ángulo más este ángulo es igual a todo el ángulo complementario, ¿sí? Pero yo sé que este es de 90 grados. Este no lo sé de cuántos son. Pues aquí escribimos. Dado que tenemos un ángulo recto, el triángulo ABC es de 90 grados. Y ahora lo que voy a obtener es esta parte de aquí. Este ángulo, ¿cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver como este ángulo más este otro ángulo. Lo puedo ver como el ángulo A, B, F más el ángulo F, B, D. Este ángulo más este ángulo me dan el total. Más, y hacemos lo mismo con este ángulo más este ángulo me da todo esto, que es este que yo tengo aquí, DBC, DBC. Pues el ángulo DBE más el ángulo EBC. Y ya escribimos ahí. Pero, como FB bisecta, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, el ángulo ABF es igual al ángulo
FBD. Además, lo mismo, dado que este bisecta, este ángulo es igual a este otro ángulo. Pues el ángulo de BE es igual a el ángulo EBC. Puedo volver a escribir esto, pero yo sé que este ángulo es igual a este. Pues en vez de escribir este, que es el mismo, voy a escribir este otro. ¿Para qué? Para que sean ángulos iguales. Pues 90 es igual a el ángulo ABF. Lo copié tal y como estaba. Más este ángulo, que es igual a este. Más el ángulo ABF. ¿Sí? Más, y hacemos lo mismo con el siguiente. Voy a tomar estos dos. DBE DBE es igual a el ángulo EBC más el ángulo, y pongo el otro como está. Pero ¿qué característica tiene este y este? Que son iguales. ¿Qué característica tiene este y este? Que también son iguales. Pues los podemos sumar. Otra, como voy a borrar un pedacito, es más, vamos a borrar las reglas para que no nos estorbe. Esto ya las entendimos. El ángulo es recto, esto es bisecta, quedamos que si es bisectriz cortan al ángulo en dos pedazos iguales, por demostrar que el ángulo EBF, o sea este ángulo, es de 45 grados. Pues 90 es igual a este más este, pero chequen que son iguales. Pues sería 2 veces el ángulo ABF más 2 veces el ángulo, son iguales, EBS. Como todo tiene mitad, saco mitad a todo, me quedaría 45 es igual al ángulo ABF más el ángulo EBC. Pues el ángulo ABF más el ángulo EBC, o sea este más este, miren, 45 grados. Pero yo sé que todo es de 90 grados. Si este mide 45, ¿cuánto tiene que medir este? Pues lo que me falta, 45 para 90, yo puedo decir que F, el ángulo F, BE, mire, 45 grados. Pero tenemos que ir escribiendo toda la redacción. Vamos ahora a ver cómo sería toda esa redacción. Dado que ABC es un ángulo recto, mire, 90 grados. Además, el ángulo ABC está cortado por la recta BD, por lo tanto, y ponemos todo esto. ¿Sí? Pues ahí sería. Dado que el triángulo ABC está cortado por la recta AB, quiere decir que la suma de este ángulo más este ángulo me queda el total, y lo escribimos. Como es un ángulo recto, sustituimos esto. Luego en el siguiente, como E y B bisecta a este ángulo, y como F bisecta a este ángulo, quiere decir que los ángulos son iguales, pero además, la suma de estos dos me queda este, y la suma de estos dos me queda este. Pues aquí lo sustituimos. En vez de poner este, pusimos estos dos. En vez de poner este, pusimos estos dos. Como bisecta, son iguales. Ahora sustituimos, como son iguales, voy a cambiar uno por el otro, lo copio igual, lo copio igual. Este, en vez de copiar este, copié el que es igual. O sea, en vez de copiar este, copié este de acá, que es lo mismo. Y análogamente aquí.
BEF, lo cambié, B, D, BE, en vez de copiar este, copié este porque son iguales, sumé, dividí entre 2, y bueno, si estos dos suman 45, por lo tanto su complemento, porque es un ángulo de 90 grados, también es de 45, y ya lo tenemos demostrado. Sí va a ser importante es que escriban toda la redacción. Yo aquí no lo escribo porque, bueno, si de por sí así llenamos el pizarrón, sin embargo ustedes sí lo tienen que escribir. Aquí es un poquito de talachudo, tienen que darse a entender de tal forma que cualquier persona que revise entienda qué es lo que están haciendo. Ustedes con sus propias palabras, no hay una nomenclatura formal. Ustedes pueden ir con sus propias palabras diciendo, es que esto se cumple esto, estos son adyacentes, estos son conjugados, este bisectó, dado que el ángulo ABD se cortó, quiere decir que si yo junto los dos pedazos me va a dar el total. Ustedes lo pueden con sus propias palabras, no hay ningún problema, pero sí tienen que ir explicando en cada uno de los pasos. ¿Sale, chicos? Una parte de